Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Hoy es martes 1 de julio de 2025. Les saluda con afecto Jorge Manuel Mendoza Solana desde el pueblo mágico de Palizada, Campeche. Hoy en Palizada en la Crónica vamos a tratar dos temas que para mi juicio son bastante importantes. Uno es sobre Cuitláhuac en su participación durante la invasión española a nuestro país y la defensa de Tenochtitlan. Y el otro es el tema que tiene que ver con el básquetbol municipal, la época de oro. Así que vamos a empezar con el primer tema que habíamos señalado. Un día como ayer, 30 de junio, pero de 1520, Cuitláhuac, gobernante de Iztapalapa y Tlatoani de Tenochtitlan, tras la muerte de su hermano Moctezuma, fue el único que derrotó al ejército español. Su papel no ha sido del todo reivindicado en la historia nacional. Dirigente militar y político, guió la batalla que expulsó a los españoles de la ciudad aquella noche del 30 de junio de 1520, hecho que se había conocido como la Noche Triste de Hernán Cortés, quien, según el relato, lloró debajo de un ahuehuete cuyo símbolo es de identidad nacional. Cuitláhuac fue un visionario de su época. Mandó embajadores a los cuatro puntos de los que ahora es México para convencer a los pueblos que eran una entidad diferente a la española y que debían unirse. Durante sus 80 días de gobierno, intentó reconstruir Tenochtitlan y preparar a los pueblos aliados para enfrentar a los españoles, pero se contagió de viruela y murió el 3 de diciembre de 1520. Iztapalapa, una colonia muy conocida en la Ciudad de México, porque también de allí es el grupo Los Ángeles Azules, y también allí en Semana Santa se llevan a cabo los cuadros de la Pasión de Cristo, que ya lleva muchos años de estarse realizando y que es famoso precisamente por llevar a cabo esos cuadros que simulan la muerte de Cristo en la época de la Semana Mayor. Bien amigos, pues aquí les traigo una foto interesante por todos lados porque esta es la foto que nos recuerda al mayor equipo, al mejor equipo de básquetbol que ha tenido Palizada, particularmente porque esta fue la selección de básquetbol paliseña que se enfrentó a todos los municipios de Campeche en los estatales que se hacían en Ciudad del Carmen. Miren ustedes aquí en el fondo tenemos a Mario Berlín Mijangos. El siguiente que estoy apuntando es Humberto Ortega Ayala, mejor conocido como La Jaiba. El que le sigue en tercero es Luis Antonio del Rivero López, muy conocido en Palizada como Payola. Este es Abelardo Cabrales Abreu. Después tenemos a Carlos Carmen Esquivel Rosado, Saúl Priego, Machete, mejor conocido, el entrenador que era el maestro Miguel Ángel Salvador Acosta, quien fue mi antecedente como cronista de esta ciudad, y el que le sigue en la fila de aquí adelante es Javier Cámara Rivero. Luego está Genaro Abreu Domínguez, Mococha, que era el gran quarterback de este equipo de Palizada, Carmen Priego, que está ahí en el centro, y tenemos a Esteban Espinosa Mateo. Este es el personaje con el que el día de hoy vamos a tener la entrevista que a continuación les voy a poner, y a un lado está también un conocido personaje de Palizada, que era el asistente o el recogebalones, mejor conocido como Atilano Mendoza Quevedo. Bueno, pues aquí tienen la historia y espero la disfruten. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí con Esteban Espinosa, una de las estrellas vivientes de aquella época de oro del básquetbol paliseño. Padre. En esa época, Palizada era lo máximo que tenía en el deporte, en el básquetbol. Palizada contaba con buenos jugadores, buenos muchachos, como era Genaro Abreu, Luis del Rivero, varios que vinieron de Coatzacoalcos también reforzando el equipo de Palizada, de Jonuta, también el turco, Jorge Lalino, fue buen basquetbolista. Todas estas personas, Andrés García, paliseño también, que le decían el Pupuyul, también fue grande deportista como básquetbol. Ellos me inducieron a mí y yo en realidad hoy pues ya soy grande, jugué mucho
En 1970 todavía alcancé la cuál era tu posición, Esteban, en el básquetbol? jugar centro y ala. Era yo repartidor de juego y canastero. Yo fui muy canastero en el básquetbol. En esa época, pues trabajaba yo en una comisión de luz y pues a la empresa del deporte me pagaba una avioneta, salía yo a las 3 de la tarde y a las 4 agarraba yo la avioneta para Ciudad del Carmen todos los días. 15 días estuve viajando de Palizada a Ciudad del Carmen para los estatales. Los ¿Cuántas veces estatales fueron en participó? 1970, siendo Abreu, Genaro Abreu, En el 70 presidente fue. municipal. Nos llevó Miguel Salvador Acosta. Don Miguel Salvador Acosta nos llevó como entrenador y director del equipo. En ese entonces todavía vivía el amigo y maestro Mario Berlín, Mijango de Calquiní, que ya ha fallecido también, era buen deportista. Y varios así que fueron estrellas junto conmigo. Jugábamos mucho, practicábamos, éramos muy obedientes en el básquetbol. Bueno, Estos fueron para los estatales y antes de eso, de este juego, nosotros, este campeonato, nosotros jugábamos con la Simológica de Petróleo Mexicano. Había un equipo que se llamaba La Iguana y otro los Cheyennes, y yo jugaba con los Cheyennes. A mí me pagaban y me daban comida y me llevaban a su local allá para que yo me resguardara porque yo era el canastero oficial del equipo de los Cheyennes. Yo en esa época, pues yo he sido todo el tiempo delgado y tenía yo mucho movimiento, mucha agilidad, mucha práctica, mucho pulso para la canasta. Fui campeón goleador, fui en esa época, fui estrella, jugué con don Lalín del Rivero, que también ya falleció. Y muchos jugadores aquí como los Aiza, que también jugaron conmigo, Carlos Hernández, Urreta, también fue jugador de basquetbol. Todos esos jugaban conmigo aquí en la cancha al lado de la iglesia. Estaba la iglesia, se ponían unos campeonatos donde había música popular, música bonita, había mucha algarabía. A veces cuando se ganaban los partidos de cualquier equipo que venía de fuera, me hacían mucho homenaje, me cargaban hasta en hombros, me paseaban por las calles. Había mucha algarabía de fiesta en esa época. Bendito sea Dios, hoy cuento con 83 años y estoy todavía consciente de que todavía existe el básquetbol en Palizada. cuéntame de los estatales. ¿Cuántas veces participó Palizada en los En los estatales? estatales estuvieron todo el Camino Real, sea Calquiní, el Chacán, Tenabo, Copperchey, Cibalchén, Ciudad del Carmen. Todos esos equipos jugaron en las estatales de Ciudad del Carmen y Palizada pues triunfó porque en realidad todos los juegos lo ganó Palizada. Y Ciudad del Carmen también quedó en segundo lugar. Hubo mucho homenaje, mucha algarabía por medio de los presidentes municipales de Ciudad del Carmen y de Palizada. En los estatales dos veces fue campeón Palizada, en los estatales de Ciudad del Carmen. ¿Recuerda los años? De los años, pues fue en el 70 y el otro fue creo que el 50, algo así. Fue el primer estatal que hubo en Ciudad del Carmen. Sí, pues la referencia es de que había un muchacho que goleaba bastante y le decían la calaca. Ese muchacho era flaco, delgado igual que yo, pues tenía mucho pulso, mucha agilidad. Ya era más grande que yo, pero sí jugó muy bien las estatales, ese que le decían la calaca. Y bien, amigos, y bien, amigos, qué bien que han estado con nosotros. Como siempre, les agradecemos mucho el favor de su atención. No olviden todos los martes, si la providencia no dice lo contrario, estamos aquí con ustedes. Quisiera antes enviar un saludo a todo nuestro gentil auditorio que constantemente nos anda enviando sus felicitaciones y, por supuesto, sus opiniones y comentarios que con gusto los tomamos en cuenta, por supuesto, para seguir mejorando esta edición de Palizada en la Crónica. Nos vemos entonces en la próxima. Hasta la vista.